En rojo, Llano Grande nos están balaceando. En rojo, en rojo, en rojo. Llano Grande, apoyo. Pide apoyo en Puerta del Carmen. Nos están balaceando. En rojo, de favor. Nos están disparando, Llano Grande. En Puerta del Carmen. Lo que acabas de escuchar son los desesperados pedidos de ayuda de un oficial de policía que fue emboscado por sicarios narco. El sonido de las balas impactando a su alrededor y el miedo en su voz dan cuenta de lo terrorífica que fue aquella situación ocurrida en marzo de 2021 en el Estado de México. Finalmente, más de una docena de uniformados fueron acribillados salvajemente en una de las masacres más impactantes de los últimos años. Desgraciadamente, esa violencia sin escrúpulos parece ser la regla y no la excepción en el país azteca. En esta nueva entrega de Militarmente, te proponemos conocer las historias más salvajes de emboscadas contra la policía y los oscuros resultados que dejaron esas ofensivas narco que desafiaron a la autoridad. La jornada del 18 de marzo de 2021 comenzó con normalidad para los policías del Estado de México. Por la mañana se le informó a un grupo de 13 uniformados que tenían la misión de dirigirse a la zona Puente de los Sabinos, en Coatepec de Harinas, para vigilar las actividades sospechosas de varios individuos. Es que en repetidas denuncias de civiles demarcan esa región como un punto de interés. En horas del mediodía, el convoy de oficiales partió sin sobresaltos, ignorando que se dirigían a una trampa mortal sin precedentes en la capital del país. El primer grupo de servidores públicos en ser emboscados fueron policías de la Secretaría de Seguridad Estatal que estaban a bordo de una patrulla. Al llegar a la comunidad de Llano Grande, en el municipio de Coatepec, cerca del límite con el estado de Guerrero, fueron recibidos a balazos por parte de agresores misteriosos que se ocultaron detrás de varios matorrales. Aprovecharon la altura como ventaja para abrir fuego con rifles tipo AR-15 y AK-47. Los uniformados no tuvieron el tiempo ni el armamento necesario para responder al nivel de brutalidad que presentaron los sicarios. Solo pudieron resguardarse mientras arribaba el resto del equipo. Al cabo de unos instantes llegó al lugar una camioneta blanca que transportaba a policías ministeriales, quienes también fueron agredidos por parte de los asesinos narco. Los vecinos se ocultaron en sus hogares para evitar recibir balas perdidas de alto calibre, mientras los gritos de los oficiales emboscados servían como una tenebrosa banda sonora para el desastre que ocurría en las calles de Coatepec. Lo que acabas de ver es material registrado durante ese feroz ataque. El sonido de las balas y los alaridos lejanos hacen ver a esa comunidad como un territorio en guerra, donde dos ejércitos combaten hasta la muerte. En este caso fue más bien un monólogo. Los sicarios no solo contaban con el elemento sorpresa, sino que poseían mejor armamento. Es que los responsables de esta masacre habían planeado la ofensiva desde hacía tiempo, enterados de que la policía enviaría personal tarde o temprano a la frontera entre Estado de México y Guerrero. Se dice que incluso amenazaron a las familias de los vecinos para que estos no intercedieran ni abrieran sus puertas para recibir a los oficiales heridos. De no obedecer esa orden, los civiles serían ejecutados de inmediato. La confrontación desde la perspectiva de los oficiales fue una gran pesadilla. Eran superados en todos los sentidos y sus pedidos de auxilio mediante la radio no eran atendidos.
Para empeorar el caso, se encontraban a varios kilómetros de distancia de la comisaría, por lo que cualquier tipo de apoyo tardaría varios minutos en llegar hasta el lugar de los hechos. Demasiado tiempo como para cambiar el triste destino de los uniformados. Imagina estar en su posición, incapaces de defenderse, sin ayuda de sus compañeros ni posibilidad de escape, agazapados detrás de una patrulla totalmente destruida, sabiendo que al pararse o asomar una parte del cuerpo recibirán un balazo. Fue una auténtica pesadilla que se desarrolló a lo largo de aproximadamente 5 tenebrosos minutos. Sin oportunidad de escapar, fueron acribillados en el lugar, sobrepasados por el fuego enemigo que terminó alcanzando a todos los uniformados. El saldo final fue de 13 policías muertos, en uno de los ataques organizados más letales y vergonzosos que ha sufrido el gobierno de México en varios años de guerra contra el narcotráfico. Los cuerpos de los policías decoraron las calles durante varios minutos hasta que la asistencia médica llegó al lugar, pero ya no se podía hacer demasiado. Las primeras preguntas que se hicieron las autoridades fueron: ¿quiénes? ¿Por qué? ¿Qué motivó semejante demostración de violencia y odio contra los servidores públicos? En primer lugar, las investigaciones apuntaron de inmediato hacia células de la familia michoacana, uno de los frentes delictivos históricos de la región. Son herederos de otras pandillas importantes, pero han sabido forjar su propia identidad. Se dice que opera desde los años 80 y que ha atravesado diferentes etapas, siendo actualmente un cártel enfocado en el trasiego de metanfetaminas y cocaína a Estados Unidos. También se descubrió que la emboscada fue una salvaje represalia por parte del cártel michoacano, ya que pocos días antes había sufrido un duro golpe en el municipio de Zacualpan. Aquí fueron decomisados 3 vehículos y una libreta en la que se especificaban puntos de venta y bases del grupo delictivo. Ante esa derrota, los sicarios del grupo decidieron que el único precio justo a pagar era el derramamiento de sangre de policías. Así fue que planearon el ataque involucrando forzosamente a los vecinos de la comunidad de Coatepec. Las noticias de lo ocurrido indignaron a todo México. No todos los días se reporta el asesinato brutal de una docena de servidores públicos a manos de narcotraficantes. Es por eso que las autoridades se pusieron a trabajar de inmediato con allanamientos masivos en la región. El convoy realizaba labores de patrullaje en la región, justamente para el combate de grupos delictivos que operan en esa zona de la entidad. Esta agresión es una afrenta contra el Estado mexicano. Responderemos con toda la fuerza. Vamos a ir por ellos y los presentaremos ante la justicia. Tal como indicaron el fiscal y el secretario de Seguridad, se llevaron a cabo diversos operativos en los municipios de Coatepec de Harinas, Almoloya de Alquicirias, Zacualpan, Ixtapán de la Sal y Tonatico. El resultado: 25 integrantes de la familia michoacana fueron detenidos por su supuesta relación en la masacre. Además, 8 personas fueron trasladadas al Ministerio Público para rendir su declaración en calidad de testigos. La investigación sobre la masacre fue lenta y entorpecida por la falta de testimonios de los vecinos, quienes, amenazados de muerte por el cártel, eligieron mantenerse al margen de la situación. Aún así, se logró dar con al menos 4 de los responsables de aquella balacera: José Juan Ceballos González, Luis Enrique Sánchez Armenta, Juan Pedro Díaz Armenta y José Rodrigo Guadarrama Telles. Todos ellos miembros de la familia michoacana y buscados por innumerable cantidad de delitos. Finalmente, el 9 de septiembre de 2023, el cuarteto fue encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua por arrebatarle la vida a 13 oficiales. A primera impresión puede sonar como una condena ejemplar, pero ten en cuenta que lo acontecido en 2021 fue una humillación absoluta para el Estado.
Hacía tiempo que las fuerzas del orden público no eran disminuidas de tal manera. El archivo de audio y video de aquella emboscada se viralizó, permitiendo a la sociedad sentir el miedo, la angustia y la desesperación de los uniformados que cayeron en esa fatídica jornada. Desgraciadamente, la masacre de Coatepec no fue la primera ni la única de su naturaleza y salvajismo. En abril de 2015, las noticias mexicanas tuvieron que hacerse eco de un ataque histórico en Jalisco. Esa ofensiva dejó un saldo de muertes que congela la sangre de quien lo oye. Dígale que el comisionado de Seguridad Pública de Jalisco, Francisco Alejandro Solorio, confirmó hoy que fueron 15 elementos de la Fuerza Única los que perdieron la vida tras haber sido emboscados la tarde de ayer en la carretera Mascota-Vallarta, a la altura del poblado Las Palmas. El 7 de abril de 2015 es una fecha que vivirá en la infamia dentro de las fuerzas de seguridad mexicanas. Es que ese día un convoy de uniformados se encontraba transitando las carreteras de Jalisco a la altura del crucero de Xoyatlán, en el municipio de San Sebastián del Oeste. Era un recorrido de rutina con el objetivo de mantener un control sobre los movimientos extraños que habían sido reportados en la zona. Ten en cuenta que el territorio jalisciense tiene una larga historia de relaciones con el mundo narco. Después de todo, es el epicentro de las operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación, fundado por el peligroso Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Esa siniestra fama es suficiente para poner a la zona entre las más peligrosas de todo el país. Aquel día las cosas marchaban con normalidad hasta que el convoy de policía se topó con una camioneta en llamas que impedía el paso por la autopista que va en dirección a Puerto Vallarta. No era un simple accidente, era lo que los analistas conocen como narcobloqueo, una táctica simple pero efectiva para cortar el flujo de vehículos en una ruta. Una vez que el equipo de policía se detuvo, desde unos montes cercanos empezó a caer una lluvia de balas sobre los efectivos. Los cartuchos atravesaban el aire silbando una melodía mortal hasta estrellarse en el cuerpo de las víctimas, destrozando carne y hueso en el camino. En pocos segundos el pavimento quedó cubierto de sangre. Pronto los charcos pequeños se unieron en un solo lago carmesí, prueba irrefutable de que aquello fue más una ejecución que una balacera. Debido a la ventaja espacial que brinda la altura y también gracias al factor sorpresa, los sicarios narcos no tuvieron dificultades en diezmar al grupo de oficiales. Los que sobrevivieron a la primera oleada de disparos atinaron a esconderse detrás de sus vehículos, pero la chapa y el vidrio no fueron protección suficiente para contener la furia de los cartuchos de rifle. Esta situación infernal se perpetuó durante pocos minutos, pero para las víctimas fue una eternidad a merced de los criminales más sanguinarios de todo el país. Finalmente, cuando los sicarios se retiraron con la satisfacción de haber cumplido su objetivo, en la ruta de Jalisco reposaban los cuerpos sin vida de 15 oficiales repletos de plomo. Junto a ellos prevaleció un pequeño grupo de sobrevivientes con graves heridas, pero con la conciencia suficiente como para poder pedir ayuda médica de inmediato. Pronto las autoridades informaron a la población sobre el increíble caso. El cobarde y reprobable ataque del que fue objeto un convoy de la Fuerza Única de Jalisco el día de ayer al circular en la carretera Mascota-Guadalajara. Murieron en un ataque cobarde, de lo que hace es dejarnos claro que no podemos ni debemos bajar la guardia. Tanto López como Solorio calificaron el hecho como cobarde, pero poco le importó a los sicarios que lo vieron como una victoria arrolladora. Esta fue una humillación absoluta para las fuerzas de seguridad. Las imágenes que estás viendo corresponden a la investigación posterior en el lugar de los hechos. En el video destaca la camioneta calcinada que los narcotraficantes utilizaron para bloquear la ruta y así tener un tiro limpio y fácil sobre sus presas. Es una táctica antigua, pero que los asesinos siguen utilizando, en especial cuando se trata de zonas alejadas donde los refuerzos pueden tardar varios minutos en llegar.
A diferencia del primer caso que analizamos en este video, esta masacre dejó mucha más intriga respecto a los perpetradores y los verdaderos motivos que los llevaron a acribillar a 15 policías a plena luz del día. Según la Fiscalía, los atacantes eran sicarios del antes mencionado Cártel Jalisco Nueva Generación, también conocido por las siglas CJNG. Esta teoría tiene mucho sentido, ya que es uno de los pocos frentes con la capacidad operativa y armamentística para llevar a cabo una ofensiva tan brutal y ambiciosa. Para lograr los trágicos resultados que dejó la emboscada, fueron necesarios días de planificación y una gran coordinación entre los involucrados. Es por eso que la policía descartó de forma contundente que hayan sido células independientes o nuevos frentes delictivos. El fusilamiento de los 15 uniformados apuntaba a una organización de jerarquía. Si bien se puso en alerta a todo el estado, las pocas detenciones efectuadas no dieron resultado. Los asesinos permanecieron en el más infame de los anonimatos. A casi 10 años de esta tragedia, la muerte de los policías sigue impune y no hay pistas o indicios que insinúen una posible respuesta. El último caso que analizaremos también tuvo como protagonista al infame CJNG, un nombre frecuente en la tapa de los diarios debido a los constantes ataques a la seguridad pública. Pero pocas ofensivas de este cártel se comparan a lo acontecido en el municipio michoacano de Aguililla el 14 de octubre de 2019. Estoy pasando aquí. Vale, riaja, No se ve ni un cuerpo, no se ve ni un cuerpo, nada más. Dale, mira, no manches, se están quemando, papá, dale, se están quemando, mírala. A la vida. Dale. Ay, güey, se vente la llamarada, la verdad. Las imágenes que acabas de ver fueron registradas por civiles que pasaron por el lugar de los hechos y se toparon con vehículos destrozados y llamas que se elevaban varios metros hacia el cielo. Un panorama desolador que daba cuenta de la feroz batalla que aconteció en ese pequeño poblado michoacano. Todo comenzó ese mismo 14 de octubre de 2019 en horas de la mañana. Un convoy de policías estatales a bordo de 3 patrullas y una camioneta salió de Apatzingán rumbo a Aguililla para escoltar a una mujer y su hija, víctimas de la delincuencia organizada. Se trataba de una fuerza considerablemente numerosa, por lo que nadie esperaba problemas. Por lo general, los sicarios evitan entablar hostilidades cuando del otro lado se encuentra semejante músculo policial. Sin embargo, el vehículo había sido marcado. Al menos 30 pistoleros del cártel Jalisco Nueva Generación aguardaban la llegada del convoy en el poblado de El Aguaje. Los hombres del Mencho no solo estaban armados con rifles y ametralladoras, sino que habían trasladado camionetas blindadas, los famosos monstruos reforzados con placas de acero y con armamento pesado empotrado en la parte trasera. Al ingresar a El Aguaje, los uniformados sintieron todo el poder destructivo del CJNG. De repente, los parabrisas se agrietaron y las puertas de las patrullas fueron perforadas por el fuego de cartuchos de rifle y ametralladora. Los primeros segundos fueron confusos para las víctimas de la emboscada. Nadie entendía bien de dónde provenían los impactos. Los gritos de dolor se mezclaban con los alaridos de furia, generando una cacofonía repugnante. En ese momento, algunos policías realizaron pedidos de auxilio que quedaron registrados en desgarradores audios. K8, K8. Acá en Aquila. ¿A dónde salimos al operativo? K8, K8. 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 En Aguililla. K8, heridos. X13, K8. K8, K5 en Aguililla, X13. El miedo y la desesperación en la voz de los uniformados traspasa la pantalla. Es posible sentir el pánico que atravesó sus cuerpos a medida que veían caer muertos a sus compañeros en una balacera sin sentido en la cual el enemigo no tenía rostro ni posición fija. Dentro del Código Policial Mexicano, K8 es un pedido de apoyo inmediato,
usualmente utilizado cuando la unidad en servicio se enfrenta a un enemigo demasiado poderoso que cuenta con ventaja material y táctica. En este caso, el convoy cayó en una trampa perfecta que los dejó a merced de los sicarios. Apoyo, rápido. Apoyo, comandantes. Nos emboscaron. Los audios son terroríficos, pero lo peor de todo es que esos pedidos de auxilio fueron totalmente en vano. Los compañeros más próximos estaban a varios kilómetros de distancia y no iban a poder llegar a tiempo para detener la masacre que estaba en marcha en el aguaje. Esto fue severamente criticado, ya que los uniformados fueron enviados a una misión en una zona peligrosa sin ningún tipo de recaudo especial ante un eventual ataque de un comando narco. Las autoridades militares y policiales estaban al tanto de que esa región es uno de los puntos calientes en los cuales los sicarios operan tanto para organizar ofensivas como también para llevar a cabo el traslado de cargamentos de droga. Estaba claro que la presencia de elementos iba a generar malestar e inquietud en los hombres del Mencho. La lección aprendida fue que nunca es correcto subestimar la furia y el apetito de sangre de un capo como Nemesio o Ceguera Cervantes. Las críticas al operativo no solo fueron expresadas por el público y los medios de comunicación, sino que los propios uniformados expresaron su enojo en los pedidos de ayuda que efectuaron desde el lugar de los hechos. Márcale al hijo de su puta madre de tu regional, pa' que hijo de su puta madre nos mandó hasta acá si él ni viene, güey. Hijo de su puta madre, se les pide K8 y ningún hijo de su puta madre contestó, güey, en el puto grupo, güey. Hijo de su perra madre. Después de algunos minutos de intensa balacera, los sicarios cesaron el ataque para retirarse nuevamente hacia sus escondites en lo profundo de Michoacán. El saldo fue de 14 oficiales muertos y otros 3 heridos de gravedad que tuvieron que ser trasladados para operaciones de emergencia. En cuanto a encontrar responsables, si bien se realizaron arrestos, lo cierto es que el principal autor intelectual de esta masacre murió mucho tiempo después en libertad. Nos referimos a Miguel Ángel Fernández, alias el M2, uno de los principales jefes de plaza del CJNG y una figura temida en todo el estado de Michoacán. Se sabe que él fue quien orquestó el ataque y quien dirigió a los sicarios que acabaron con la vida de 14 inocentes. Sin embargo, nunca se enfrentó a la ley. El cadáver en descomposición del M2 fue encontrado en febrero de 2022. Aparentemente murió luego de una balacera de la cual salió herido de gravedad. Luego de vagar desangrado por horas, sucumbió ante los impactos. Desde hace años, México se encuentra sumergido en una oleada de violencia que parece no tener final. Los cárteles narco apuestan al crecimiento de sus ejércitos invirtiendo millones de dólares en ametralladoras, rifles de asalto, chalecos antibala e incluso lanzadores de granadas. Saben que la única manera de perpetuar su negocio es mediante el derramamiento de sangre, y es por eso que están listos para enfrentar a la policía cuando sea donde sea. Esa lógica bélica ha provocado masacres como las que repasamos en esta entrega. Los frentes delictivos actúan como verdaderos ejércitos paralelos y tienen la capacidad de poner a la policía y a las tropas regulares de rodillas en cuestión de minutos. Más allá de las medidas de seguridad tomadas por el gobierno, luchar contra ese infame enemigo interno es un desafío que por ahora los mexicanos no han podido superar. ¡Pura gente del 08 a la verga, putos! ¡Pura gente del 08! ¡Ábrele! ¡Hasta la verga! ¡Los perros! ¡Pura la verga! ¡Puta su puta madre! Lo que acabas de ver es una celebración del Cártel Jalisco Nueva Generación a plena luz del día, luego de capturar otra plaza en Michoacán. A estos hombres se enfrenta la justicia a diario. La vida de los oficiales de la policía mexicana está ligada a la violencia extrema y la posibilidad de morir de formas brutales con esos infames sicarios. Sin embargo, nadie espera que una simple labor de patrullaje pueda decantar en un fusilamiento a sangre fría,
con un total de 13 uniformados muertos. Sus cuerpos terminaron repletos de cartuchos de alto calibre. A su lado, armamentos policiales intactos, ya que no tuvieron oportunidad de defenderse. Los vehículos se encontraron incendiados y con pintadas de las 4 letras más infames de todo México: CJNG. En esta nueva entrega de Militarmente, vamos a contarte qué ocurrió aquella fatídica jornada de febrero de 2019 y cómo los sicarios del Mencho lograron aniquilar a un equipo de oficiales en cuestión de segundos. Te advertimos que es un video impactante y con archivos desgarradores. El estado de Michoacán tiene una historia sangrienta, ya que es hogar de numerosas organizaciones delictivas de gran importancia, desde la familia michoacana al CJNG, también conocido como el Cártel de las 4 letras. Esa variada fauna criminal ha dado lugar a guerras internas por el dominio del negocio, con cientos de víctimas civiles y policiales. Entre todos los focos de combate hay uno que destaca por la cantidad de balaceras y delitos morbosos que allí acontecen. Nos referimos al poblado de Aguililla, ubicado al suroeste del suelo michoacano. No es un territorio más, se trata de una de las principales fuentes de violencia en el estado, con enfrentamientos constantes entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¡Háblale a la Brian! ¡No te vengas! ¿Dónde vas afuera? ¡Aquí! El archivo que acabamos de ver corresponde a una balacera ocurrida en abril de 2021, cuando un grupo familiar fue sorprendido por disparos semiautomáticos. De buenas a primeras, una simple jornada se transformó en un enfrentamiento. En medio del fuego cruzado se encontraban civiles que tuvieron que correr hasta sus casas para tener algo de seguridad entre tanto caos. Si bien los indicadores oficiales apuntan a que la situación en el poblado de Aguililla va mejorando, la opinión en las calles es muy diferente. Tanta sangre derramada y cartuchos disparados tienen un motivo. La ciudad al suroeste de Michoacán es un enclave estratégico para el trasiego de sustancias, por lo que quien domina esa zona es dueño de rutas comerciales con valores multimillonarios. Además, por si faltaba un detalle más para convertir a ese poblado en el epicentro de la delincuencia mexicana, es la tierra natal de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador y líder del CJNG. Es por eso que en esa región son comunes los operativos policiales, pero también lo son las violentas emboscadas narco para contrarrestar esas medidas. Sin embargo, hay un ataque delictivo que destaca por sobre el resto debido a su letalidad. El 14 de octubre de 2019 es una fecha que quedará entre las páginas más oscuras de la historia mexicana. En aquella jornada, elementos de seguridad recibieron la orden del jefe regional de la Policía de Michoacán para realizar un operativo en el municipio de Aguililla. No se trataba de un despliegue a gran escala. Su deber era vigilar el área y reportar cualquier situación extraña o edificación reciente que se pudiera utilizar como laboratorio de producción de drogas sintéticas. Desgraciadamente, el equipo de policías era parte de una trama más grande orquestada por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Parte de la requisa se llevó a cabo en las inmediaciones de la comunidad del Aguaje, ubicada en la región de Tierra Caliente. Cuando se acercaban al poblado, los agentes fueron interceptados por una emboscada narco. Desde cada flanco recibieron una lluvia de fuego intensa y constante. Ninguno de los uniformados estaba preparado para semejante demostración de violencia. El elemento sorpresa fue clave para causar un daño increíble sobre los objetivos. Los cuerpos de los agentes fueron penetrados por proyectiles calibre 5.56 provenientes de rifles tipo AR-15, pero también por la gigantesca munición .50 disparada desde unos Barrett M82. Ese armamento puede volar una extremidad de un solo impacto
o transformar a una persona en una montaña de huesos y carne con una breve ráfaga. Si bien el ataque duró pocos minutos, fue tiempo suficiente para que uno de los oficiales llamase al destacamento local para solicitar ayuda inmediata. El registro es realmente fuerte. Su voz quebrada demuestra el miedo y el dolor al que estuvieron expuestos los hombres. La Fiscalía General de la Nación liberó los archivos durante las investigaciones, helando la sangre de todos los mexicanos. K8, en la aguililla, K8 heridos, X13, K8, K5 en la aguililla, X13. Como te anticipamos, el uniformado pidió ayuda inmediata. Pocas cosas son más desesperantes que suplicar por un apoyo que sabes no puede arribar a tiempo para evitar tu muerte. Incluso si el destacamento local hubiese actuado de inmediato, tenía un tramo considerable hasta llegar al aguaje para defender a sus compañeros. Lo terrible de esta llamada no solo es la voz del interlocutor, sino lo que se escucha atrás. Ese fuera de campo nos da un contexto horripilante, con gritos desgarradores y constantes disparos que suenan cada vez más cercanos. Gracias a este registro y a los casquillos encontrados en la escena del crimen, las autoridades pudieron determinar con precisión los armamentos utilizados y el número de atacantes que participaron de la emboscada. Más adelante te detallaremos sus nombres y su rol dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Luego de la ofensiva armada, los sicarios del CJNG se aproximaron a los heridos para golpearlos y humillarlos. En ese momento incendiaron algunas de las patrullas para bloquear el camino. Además, dejaron algunos carteles que hacían referencia al grupo del Mencho y en los cuales se amenazaban a figuras políticas y del mundo de la justicia. Esto dejó en evidencia que el crimen organizado está fuertemente entrelazado con las autoridades y que son estas quienes dan lugar a emboscadas de semejante violencia. Al llamado de auxilio de los elementos respondió un grupo de patrullas locales que fueron lo más rápido posible para rescatar a sus compañeros. Uno de los registros más desgarradores de todo el evento fue tomado por parte de los uniformados que transportaban a un sujeto herido. Desde la radio del patrullero alertaron sobre la situación y se puede sentir la desesperación en sus voces. K8, compañeros lesionados, K8, Me estoy muriendo. K8, de volada, por favor, desen prisa, compañeros lesionados. Hasta ahorita van 14 que hemos encontrado y entre ellos van 3 heridos. K8 es el código policial mexicano para solicitar apoyo inmediato. Las palabras del oficial son contundentes. Había compañeros heridos y era necesario atenderlos. Lo más impactante es la voz quejumbrosa y convaleciente de un policía herido que era trasladado en el vehículo. Entre punzadas de dolor llegó a mascullar: «Me estoy muriendo». Un testimonio triste de esta balacera. No tenemos información sobre el destino de ese sujeto en particular, pero cabe suponer lo peor. El saldo final del ataque fue devastador. De los 30 oficiales que formaban parte de la misión de patrullaje, 13 fallecieron bajo el fuego narco. Otros 9 quedaron seriamente heridos y tuvieron que ser trasladados de emergencia al hospital. Así culminó la emboscada más mortífera contra policías desde 2015. En aquella oportunidad murieron en Jalisco 15 agentes en una agresión similar. Sobre lo ocurrido en Aguililla, la falta de respuesta inmediata no fue pasada por alto por los uniformados que sí asistieron al lugar. En un audio filtrado, un oficial revela su indignación sobre el accionar defectuoso del cuerpo policial. Su opinión fue que de haber activado el protocolo de emergencia con rapidez, algunas vidas podrían haberse salvado. Márcale al hijo de su puta madre de tu regional, pa' que hijo de su puta madre nos mandó hasta acá si él ni viene, güey. Hijo de su puta madre, se les pide K8 y ningún hijo de su puta madre contestó, güey, en el puto grupo, güey. Hijos de su perra madre. Hay varios compañeros heridos, güey. En un momento, el oficial cuestionó la decisión de sus superiores de enviarlo a una zona remota y peligrosa de Aguililla. Lo cierto es que este tipo de archivos siempre levantan sospechas para con los altos mandos de la seguridad y la justicia. La idea de que nombres importantes del gobierno están aliados con el crimen organizado
es una constante en el imaginario colectivo mexicano. La falta de reacción es ciertamente un motivo para creer en esas versiones. Al día siguiente del ataque en el lugar de los hechos aparecieron más mensajes firmados por el CJNG con amenazas dirigidas a los posibles sponsors de sus rivales. Recuerda que el área de Aguililla está en disputa desde hace años no solo con pequeñas pandillas locales, sino también con el gran enemigo del Mencho, el Cártel de Sinaloa. Este último tiene gran facilidad para penetrar en el ámbito policial y judicial, forjando alianzas no solo con uniformados, sino también con fiscales. La única herramienta que tienen los sicarios de Jalisco para contrarrestar esa avanzada es utilizar la violencia para disuadir a los funcionarios corruptos de aliarse con el Mayo Zambada y los hijos del Chapo Guzmán. En las cartulinas colocadas en el lugar del crimen, los hombres de las 4 letras advertían a cualquier fuerza policial que si cooperaban con los enemigos de Jalisco, su destino sería el mismo que el de los 13 policías fusilados a sangre fría. En uno de los carteles dejados junto a los cadáveres se podía leer: a todos los policías michoacanos lacras que apoyen a los templarios, viagras, troyanos y chocomiles de Tepeque, se los cargará la verga. Atentamente, CJNG. Esto reveló otro detalle realmente triste sobre la emboscada. El equipo de policías asesinados no era una unidad corrupta vinculada con los delincuentes. Eran operadores inocentes que fueron elegidos para morir solo con el fin de enviar un mensaje escrito con sangre. Es momento de escuchar otra parte de los impactantes audios revelados por la Fiscalía General de la Nación. Güey, nos tumbaron a todos casi, güey. A todos los conocidos. Entre ellos está Caín, güey. Está Eder, está el comandante Sergio Reinel. Todos, güey. De acuerdo con especialistas y autoridades de seguridad, la emboscada fue provocada por las disputas del CJNG con organizaciones locales por el control del mercado de droga en la región. Desde hace varias décadas, la zona donde se encuentra Aguililla es de alta producción de marihuana, como también de sustancias sintéticas que luego son enviadas a los Estados Unidos. Los compradores del Tío Sam pagan en dólares, generando ganancias impresionantes para la organización que tenga control del negocio. En los últimos años, la Policía Federal y el Ejército han desmantelado decenas de laboratorios clandestinos. Sin embargo, construir esos lugares es mucho más sencillo que encontrarlos. Cualquier espacio alejado en las sierras o la selva es apropiado para armar un laboratorio al mejor estilo Breaking Bad. Las organizaciones que se disputan la región son, además del CJNG y el Cártel de Sinaloa, la Banda de los Viagras que opera en la región de Tierra Caliente, vecina de Aguililla, y lo que queda de los cárteles de la familia michoacana y los Caballeros Templarios, desarticulados por el ejército y grupos de autodefensas desde 2015. Ya no sostienen los mismos nombres, pero muchos de sus integrantes son los mismos sicarios que conformaron esos frentes. En esta batalla, las corporaciones policiales quedan en el medio, y en algunos casos las organizaciones las acusan de colaborar con sus rivales. Teniendo en cuenta quiénes eran los principales referentes del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue posible establecer los nombres de quienes orquestaron el atentado. En primer lugar hay que hablar de Miguel Fernández, alias el M2. Desde 2014 este sujeto fungía como mano derecha del Mencho, liderando operaciones en diversas zonas de Michoacán. A sus órdenes tenía a un verdadero pelotón de sicarios bien armados y preparados para la lucha, sin importar qué enemigo se encontrase del otro lado. En 2020, el M2 fue entrevistado por medios norteamericanos y frente a cámara expresó su visión del negocio. Simplemente soy un comandante aquí en la región de Michoacán, comandante aquí del Cártel Jalisco Nueva Generación. Estamos apoyando y estamos en la lucha por liberar los pueblos de nosotros. Somos gente de aquí de las áreas y nos interesa pues, seguir haciendo lo que estamos haciendo y terminar con lo que estamos haciendo. Como es frecuente, estos delincuentes se ven a sí mismos como soldados en una guerra legítima y no como hacedores de la violencia que acaba con miles de vidas inocentes. Por su probada capacidad es que cuando se hizo necesario amedrentar a la gente de Aguililla,
el M2 fue el encargado de orquestar la masacre. En una serie de audios presentados por la Fiscalía General, puede escucharse a el M2 dando las especificaciones sobre la emboscada. El criminal hizo especial énfasis en que el fusilamiento fuese salvaje, para así dejar un mensaje claro a la seguridad estatal. Sus hombres cumplieron el trabajo a la perfección. Pese a su trabajo, los rumores indican que en algún punto, este sujeto traicionó al Mencho, colaborando con pandillas michoacanas que disputaban su poder. Esos datos suelen ser contradictorios y sin fuentes confiables. Lo que sí podemos afirmar es que luego de varias idas y vueltas con la justicia, en febrero de 2022 fue hallado el cadáver del M2 en pleno proceso de descomposición. Los pobladores de Tepalcatepec fueron alertados primero por el olor y luego por la imagen vomitiva de su cuerpo hinchado. La Fiscalía General informó que el delincuente habría fallecido tras recibir un impacto de bala en el tórax. De acuerdo con la dependencia, la víctima fue identificada como Miguel Ángel Fernández, conocido como M2, de 40 años de edad, por lo que se procedió a la entrega a sus familiares, quienes se dieron cuenta del homicidio a través de publicaciones en redes sociales. Un final nada glamoroso para quien fue alguna vez la mano derecha del Mencho. Una de las figuras importantes que llevó a cabo la masacre de Aguililla fue María Guadalupe López Esquivel, alias La Catrina, pareja y compañera de armas del M2. Ella fue el brazo ejecutor de la emboscada, y por ello la justicia estaba tras sus pasos. El viernes 11 de enero de 2020, soldados del ejército y miembros de la Guardia Nacional dieron con su paradero mientras la mujer se trasladaba junto a otros sicarios en Tepalcatepec. Al verse rodeados, los criminales tomaron la iniciativa y abrieron fuego, pero fue inútil. Los elementos mexicanos los superaron en cuestión de minutos, eliminando a varios delincuentes en el proceso. Entre los fallecidos se encontró la propia Catrina, quien recibió un disparo en el cuello. El impacto no le quitó la vida de inmediato, pero el desangramiento terminó condenándola. Si bien los uniformados la trasladaron de inmediato a un centro de salud, no fue posible salvar a la autora material de la masacre de Aguililla. El video que veremos a continuación fue registrado durante ese operativo. La mujer que aparece en pantalla es la mismísima López Esquivel durante sus últimos instantes de vida. Tranquila, mija, ya viene el helicóptero por ti. Ya viene el helicóptero. Tranquila, hija, tranquila. Vas a estar bien. Trata de aguantar, ¿eh? El uniformado intentó calmar a la sicaria, pero sus palabras de tranquilidad no fueron suficientes. El destino de la Catrina ya estaba escrito con sangre. No fue la última responsable del asesinato de los 13 policías en Caer. En marzo de 2022, autoridades de Michoacán dieron a conocer la captura de otro de los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación que participó en el atentado de Aguililla. Su nombre era Héctor Javier M., y al momento del operativo se encontraba bajo las órdenes del M2, por lo que sus declaraciones fueron importantes para completar el rompecabezas de aquella emboscada. El sujeto arrestado fue puesto a disposición de un juez de control local, para luego ser ingresado en un centro de reclusión bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Al momento de edición de este video no se publicaron los resultados finales de su proceso judicial, pero se estima que pasará una larga temporada tras las rejas. Por obra del destino y su mórbido sentido del humor, la emboscada en Aguililla ocurrió la misma mañana en que se presentó un informe sobre la violencia en el país. La presentación fue en la conferencia matutina que cada día ofrece el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En el informe, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, o SSPC, Alfonso Durazo, aseguró que se había logrado frenar la tendencia de inseguridad. Está claro que la problemática delincuencial está lejos de solucionarse, y esto se remonta a los inicios del conflicto entre el Estado azteca y los cárteles. En 2006, el entonces presidente Felipe Calderón declaró en Michoacán la guerra al narcotráfico, lo que implicó operaciones militares contra las grandes organizaciones delictivas. 13 años después,
El ataque en Aguililla demostró que la crisis de seguridad sigue en el Estado. De esta manera lo explicó Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del Centro de Información y Seguridad Nacional. Estamos frente a un evento donde el crimen organizado puede emboscar de esa manera a 13 policías sin que puedan meter las manos. Desgraciadamente, aquella ofensiva de 2019 no fue la última de su tipo. Mientras las autoridades sigan asociadas con los capos narco, colaborando con sus actividades y percibiendo coimas jugosas, la situación crítica de México no cambiará. Hasta entonces, la muerte de los 13 oficiales continuará siendo en vano. La familia michoacana es una organización criminal mexicana que se transformó en uno de los grupos delictivos más poderosos y temidos en todo México. Estuvo activa desde la década de 1980 y fue responsable de una gran cantidad de actos sumamente violentos como el tráfico de drogas, extorsión y diversas actividades ilícitas. Pero sin dudas, de todos esos crímenes, hubo uno que conmocionó a México y al mundo entero. Una masacre que dejó un saldo de 13 policías muertos y decenas de heridos. Este acto de violencia puso de manifiesto la capacidad de la familia michoacana para desafiar y atacar a las fuerzas de seguridad del Estado. Además, dejó claro el peligro que representa esta organización criminal para la estabilidad y la seguridad de México. Hoy te contaremos todos los detalles de esta sangrienta e impactante masacre. ¿Estás listo? Pues entonces, comencemos. La emboscada llevada a cabo por la familia michoacana ocurrió el 18 de marzo de 2021 en Llano Grande, un pueblo ubicado en una zona rural del Estado de México en el municipio de Coatepec, Carinas. Allí un grupo de 13 agentes conformado por 8 policías estatales y 5 de investigación de la Fiscalía General de Justicia cruzaban por el pueblo como parte de un operativo contra el narcotráfico en la zona. Todo esto sin saber que pronto se convertirían en víctimas de un ataque mortal. Pero antes de entrar en los detalles más escalofriantes de la masacre, es importante destacar que el municipio de Coatepec no es un lugar conocido por ser tranquilo. Por el contrario, las autoridades lo identificaron como una zona crítica en términos de seguridad. Ubicado en la región sur del Estado de México, este pueblo limita con estados como Guerrero y Morelos, considerados de los más peligrosos del país debido a la gran presencia de grupos criminales y la alta incidencia delictiva. Además, se encuentra cerca de Michoacán, otro estado con enormes problemas vinculados a la extrema violencia y al narcotráfico. Zona de cultivo de marihuana y comercio de cocaína. La presencia de grupos delictivos en la región ha generado una situación de inseguridad constante y ha obligado a las fuerzas del orden a implementar medidas especiales de seguridad para proteger a la población y garantizar el cumplimiento de la ley. Es en este contexto que sucedieron los hechos que paradójicamente terminaron por complicar la situación. El convoy atacado por la familia michoacana se encontraba compuesto por un jeep con 5 personas, un Dodge Avenger con 3 efectivos y una camioneta pick-up blanca con policías de investigación. Existen diferentes versiones sobre los hechos que ocurrieron ese día. Una de ellas sugiere que los sicarios se camuflaron en un campo de maíz aprovechando las hojas secas y abultadas como cobertura. Los ataques sucedieron alrededor del mediodía y la balacera se extendió por al menos media hora. En el lugar se encontraron objetos metálicos con clavos soldados conocidos como ponchallantas, posiblemente utilizados para pinchar y detener los vehículos de los oficiales. Otras fuentes, en cambio, sostienen que el comando de presuntos miembros de la familia michoacana sorprendió a los uniformados en pleno proceso de preparación para un patrullaje. Fue entonces cuando los agresores, desde una camioneta equipada con armamento pesado, comenzaron a descargar sus balas sobre las víctimas. Pocos segundos después, los sicarios se encontraron con un grupo de policías de investigación y también les dispararon. En el momento del ataque, el jeep que encabezaba el convoy policial perdió el control y colisionó contra la base de un poste tras recibir múltiples impactos de bala. Lamentablemente, todos los policías que viajaban en ella perdieron la vida en el acto. Los 2 vehículos que le seguían también fueron alcanzados por los disparos y resultaron sumamente dañados.
A pesar de que los policías intentaron repeler la agresión, se vieron superados en número y armamento por los agresores. Se cree que el ataque armado a los agentes habría sido una respuesta del cártel, quienes horas antes habían sufrido un revés en el municipio de Zacualpan, donde las autoridades incautaron 3 vehículos y una libreta con información detallada sobre sus operaciones de vigilancia y bases en la zona. Es posible que los criminales hayan actuado con violencia para enviar un mensaje claro de que no tolerarán la intromisión de las autoridades en su territorio. Según fuentes cercanas a la investigación, el grupo armado preparó cuidadosamente la emboscada en 2 puntos distintos, lo que dificultó la respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad y no pudo evitar el trágico desenlace. Después del enfrentamiento comenzaron a circular unos audios desgarradores que revelan los últimos momentos de los policías emboscados. En ellos se pueden escuchar los gritos de auxilio de los oficiales y de fondo las detonaciones de las armas de los sicarios. Mientras que un agente solicita el apoyo y apenas arroja los datos de su ubicación, otros más se comunican entre ellos para reportar el saldo de víctimas o pedir ambulancias, dejando al descubierto el miedo y la impotencia. Pide apoyo de parte del Carmen, nos están balaceando, se escucha decir desesperadamente a un oficial. Estos audios que empezaron a aparecer en las redes sociales, además de ser registro de este hecho particular, son un testimonio impactante del peligro constante al que se enfrentan los agentes de la ley en su lucha contra el crimen organizado. A las 3 de la tarde, una vez que se tuvo conocimiento del enfrentamiento armado, se desplegó un operativo de las autoridades para atender la emergencia. Elementos de la Fiscalía mexiquense acudieron al lugar de los hechos con el fin de llevar a cabo las diligencias necesarias para el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de los indicios. Además, se desplegó un fuerte operativo en la zona para buscar a los responsables de la masacre y garantizar la seguridad de los habitantes de la región. Luego de lo ocurrido, la Fiscalía del Estado de México se pronunció sobre el trágico incidente, expresando su pesar por la pérdida de vidas humanas y asegurando que se llevará a cabo una investigación exhaustiva para encontrar y procesar a los responsables. También se comprometió a brindar apoyo a los familiares de los fallecidos en todos los aspectos necesarios, incluyendo los costos funerarios y cualquier otra necesidad que puedan tener. Finalmente, las autoridades mexicanas identificaron a 3 presuntos criminales y responsables intelectuales del ataque, por los que se ofreció una recompensa de 500,000 pesos con el fin de ayudar a su rápida detención. Los sospechosos fueron identificados como Gilberto Misael Ortiz, alias El Barbas, Silverio Martínez Hernández, alias Fierros, y Alberto Romero Pérez, apodado Macrina. Los imputados también fueron investigados por operaciones ilícitas como la venta y distribución de drogas y robos en diversas modalidades para la organización criminal. Por su parte, los oficiales caídos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad del Edomex fueron identificados como Lovera Hernández Alejandro, Mondragón Ramírez Ernesto, Mesas Morales Darío Juan, Torres Mixteco Guillermo, Pedrosa Guadarrama David, García Vázquez Víctor Manuel, Solares Morales Martín y Rodríguez Zárate Mauricio. En el complejo mundo del narcotráfico en México, la familia michoacana es una de las organizaciones criminales más temidas y peligrosas. Conocidos por sus tácticas guerrilleras y su habilidad para aprovechar el terreno montañoso de la región, esta organización controla gran parte de la zona sur del Estado de México. Sus líderes, los temidos hermanos Hurtado o Las Cuaga, conocidos como Johnny el Mojarro y José la Fresa, se han convertido en los cabecillas del grupo criminal y son buscados intensamente por las autoridades. Mientras tanto, siguen llevando a cabo terribles actos delictivos como los que te contamos hoy, que terminan con la vida de un gran número de personas y de las formas más violentas que te puedas imaginar. Así llegamos al final de nuestro video y queremos agradecerte por habernos acompañado hasta acá. Nos reencontramos en el próximo episodio de Militarmente.